Hola amigos. Tal como se están desarrollando los acontecimientos sociales y militares, y llegados al punto de anquilosamiento cognitivo de la mayoría de los políticos occidentales, se impone echar la vista atrás, ya que si no, alguien podría pensar que es que se han vuelto más cortos que las mangas de un chaleco, repentinamente. Pues no. Se lo vienen currando a pulso durante décadas. Durante décadas han estado jugando a la democracia, como decía Carlos Puebla, hasta que llegó Fidel. Se han repartido la economía de las naciones para los boatos de las élites políticas y financieras, convirtiendo a las naciones en fábricas de corruptos y chupacargos, a las que han regado con la sangre de los muertos en sus guerras colonialistas, y con millones de excluidos, que ahora deambulan por las calles, sin techo, sin comida y sin futuro, mientras los chupacargos viven todos a cuerpo de rey. Hemos llegado a un punto, en que cuando se sentían los reyes del mambo, y en la confianza de que Falsimedia les tapaba todas sus fechorías, han tenido un brusco despertar porque la estrella de Falsimedia se está eclipsando. Se ha interpuesto Internet en su camino, y está destapando toda la podredumbre que ha supuesto esta cátedra de falsos periodistas, que se han convertido en los colaboradores necesarios para que el mundo haya llegado a esta encrucijada actual. Una encrucijada, que después del ultimátum de Putin a Occidente, que al no ser escuchado, nos ha traído la guerra de Ucrania, y que ahora, es China la que prácticamente ha lanzado un ultimátum similar. Pero la mentalidad colonialista de los políticos occidentales, no se ha movido ni un milímetro de su ancestral altivez, incluso a pesar de que están haciendo una corriente a nivel planetario, de periodistas que emergen de la propia Falsimedia, pero que están empezando a denunciar la sinvergüencería de sus medios. Seguramente el estruendo que provoquen será grande, porque ya recorre el planeta desde Australia hasta Canadá, y seguiremos teniendo noticias de ellos muy asiduamente. Ya cuentan en medios alternativos la verdad de la guerra en Ucrania sin tapujos ni miedo a ser despedidos, ya cuentan la verdad del desastre social que estos políticos están dejando en sus poblaciones, y ya empiezan a contar los acontecimientos de la Guerra Fría, mostrando la cruda realidad que supone para las poblaciones occidentales hoy la verdad. En estos tiempos convulsos, los políticos de la OTAN ya no pueden ocultar su verdadero rostro detrás de Falsimedia. Macron o Biden, por ejemplo, están indignando a la ciudadanía, por recibir y humillarse ante el rey saudí Bin Salman. En Francia han tachado a la administración de Macron, como el felpudo donde se limpian los zapatos todos los dictadores del planeta que tengan dinero para engrasar. Ante la oleada de críticas de los grupos pro derechos humanos, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, admitió haber recibido el mensaje asegurando que hay mucha gente que está preocupada por las cuestiones de los derechos humanos y la libertad, para luego prometer que el presidente Macron transmitirá la misiva a Bin Salman. Además, Borne aludió a la crisis de energía que reina en Europa por las sanciones con efectos adversos a Rusia, y señaló que existen con Arabia Saudí intercambios sin renunciar de ninguna manera a nuestros objetivos, nuestros valores y el respeto a los derechos humanos. En diciembre pasado, en una gira de 2 días a los países del Golfo Pérsico, el jefe de Estado francés viajó a Riad, capital saudí, donde firmó acuerdos para vender armas a la monarquía petrolera que mantiene una invasión contra Yemen desde 2015. Tras el suceso, Macron fue objeto de críticas por anteponer los intereses económicos a los derechos humanos apoyando la masacre de civiles y niños yemeníes por el agresor saudí. Pero es igual, todo signo de humildad que quieran transmitir es falso, y todavía creen que Falsimedia les lavará la cara. En España los políticos están a lo que mande el jefe de Estados Unidos. Ayer precisamente Pedro Sánchez, seguramente cumpliendo órdenes imperiosas, ha comenzado una gira por los Balcanes occidentales, para intentar meter en el redil de la Unión Europea, a las naciones indecisas. Un redil donde España es un fiel reflejo de la civilización basada en reglas, que permite que barcos cargados de armas vendidas a Arabia Saudita, tanto europeas como las fabricadas en España, que son muchísimas, reposten en puertos españoles y las carguen, sabiendo que las leyes internacionales prohíben vender armas a países en guerra. Pero como esa prohibición solo afecta a las civilizaciones que no están basadas en las reglas occidentales, no tienen la potestad de aplicar la ley del embudo como Occidente. Una ley que es tan ancestral,
que hay historiadores que creen que vienen directamente de mandato divino a las monarquías feudales y colonialistas, una ley del embudo que permite hacer magia con las leyes. Como la magia que acaba de hacer Inglaterra, que ha metido 32 toneladas de oro de Venezuela en la chistera. Y ¡voilá! Desaparecen de Venezuela. ¿No os lo creéis? Pues mirad. La justicia británica falló este viernes a favor de la directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, nombrada por el exdiputado opositor Juan Guaidó, por lo que denegó al Estado venezolano el acceso a las 32 toneladas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra. La decisión fue tomada por la jueza Sarah Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, quien luego de un juicio de 4 días, que culminó el pasado 18 de julio, y determinó que no considera como válidas las resoluciones del Tribunal Supremo de Venezuela que declaró nula la designación de esa junta directiva paralela del Banco Central de Venezuela, debido a que en el Reino Unido no hay base legal para hacerlo. Sin embargo, Cockerill no autorizó al equipo de Guaidó, que se autoproclamó inconstitucionalmente presidente encargado en 2019, a acceder a las reservas de oro, a pesar de que consideró válida la junta directiva designada por el exdiputado opositor, y de que éste todavía es reconocido por el gobierno británico como presidente legítimo. No obstante, se espera que en otra audiencia se determine si pueden disponer del metal precioso. Encima esta jueza va con recochineo, y todavía se plantea si le darán el oro a Guaidó. Acojonante. Occidente no puede caer más bajo de lo que ha caído. Aunque en realidad no ha caído, siempre hemos sido así, para eso hemos hecho nuestras reglas, con ley del embudo incluida. Y ya se ha esclarecido el plan de Estados Unidos para conquistar Rusia y China. El propósito de estos planes es que el gobierno de Estados Unidos debe continuar con la estrategia de dominación gubernamental del mundo entero, y hacerlo conquistando primero a Rusia y luego a China, conquistando ambas superpotencias ahora en ascenso. El plan original del gobierno estadounidense desde la caída de la Unión Soviética hace 30 años, era engañar al gobierno ruso para que creyera que Estados Unidos había terminado con la Guerra Fría. De hecho, se suponía que la OTAN rodearía a Rusia, y cuando se diera cuenta de que ya no podía resistir esto, Estados Unidos la absorbería. Esto duró hasta el ultimátum de Putin, que por cierto ayer mismo lo renovó con dureza. Y ahora tenemos encima de la mesa otro ultimátum, esta vez de China, y que conserva un paralelismo con el ruso, que seguramente también acabará igual, con una guerra contra la OTAN, tal como ha ocurrido con el de Putin, al que no hicieron ni puñetero caso. Menudos son ellos con sus reglas, como para ceder ante nadie. Vamos con lo que parece el ultimátum chino. China denuncia la nueva estrategia de la OTAN, que la tacha de desafío, y considera al organismo como una máquina de guerra que sirve a intereses de Estados Unidos. Los Estados miembros de la OTAN aprobaron a finales de junio en la Cumbre de Madrid una nueva estrategia, de acuerdo con la cual Pekín busca controlar sectores clave tecnológicos e industriales, infraestructura crítica y materiales estratégicos y cadenas de suministro. De hecho, en el documento China fue presentada por primera vez como un desafío a los intereses, seguridad y valores de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, en declaraciones el 29 de julio, denunció que el documento distorsiona los hechos, incita a la confrontación y el conflicto, y hace declaraciones irresponsables sobre el desarrollo militar natural de China y su política de defensa nacional. Wu Qian destacó el largo historial de la OTAN en lanzar o participar en guerras en todo el mundo, matando a civiles inocentes y convirtiendo a decenas de millones en refugiados desplazados. En efecto, señaló que la OTAN supone una amenaza a la paz y la estabilidad mundiales, pues es una máquina de guerra y una herramienta militar destinada a fortalecer la hegemonía de Estados Unidos. Pekín siempre se ha opuesto a las acciones expansionistas del bloque militar, y recientemente ha acusado a la organización de utilizar la crisis de Ucrania para fomentar la confrontación entre bloques y buscar enemigos imaginarios en Asia-Pacífico. Y le manda un claro mensaje a Europa, diciendo que la expansión de OTAN no trae paz, y por el contrario siembra conflictos. Y condena todo tipo de injerencia externa de la OTAN en el tema de Taiwán,
que impulsa una agenda separatista. Y por si fuera poco explícito Bukian, el ejército chino lanzó un mensaje para que se preparen para la guerra. El comentario se produce tras reportes de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, planea viajar en agosto a la isla, que Pekín considera como parte de su territorio. Que se preparen para la guerra, compartió este viernes en la red social Weibo el 80 Grupo del Ejército Popular de Liberación Chino en medio de la escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán. La breve nota se convirtió en viral en la red social, logrando en 12 horas más de 300.000 me gusta, y recibiendo más de 19.000 comentarios, informa el Global Times, mientras, algunos veteranos incluso declararon que siempre están dispuestos a volver a servir cuando su país los necesite. Previamente, el presidente chino, Xi Jinping, declaró que solo aquellos que son capaces de luchar pueden detener las batallas, y que solo los que están preparados para la guerra no tienen que recurrir a ella. En vísperas del 95 aniversario de la fundación del ejército chino, que se celebrará el 1 de agosto. El líder del gigante asiático subrayó la necesidad de seguir aplicando la estrategia de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante la formación de personal competente en la nueva era. Las declaraciones de las autoridades y de los militares chinos se producen en medio de las tensiones en torno de Taiwán, que se agudizaron luego de que el Financial Times reportara la semana pasada que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, planea viajar en agosto a la isla, que China considera como parte de su territorio. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y el gigante asiático ha afirmado en repetidas ocasiones que el país norteamericano no debe mantener contactos oficiales con Taipei ni suministrarle armas, advirtiendo que los militares chinos no se quedarán de brazos cruzados. Lo que suena sin ambajes a línea roja, y a ultimátum similar al de Putin, que por cierto ayer Moscú volvió a renovar el aviso de líneas rojas haciendo un recordatorio del ultimátum. Moscú ha amenazado con una respuesta más dura al suministro de armas occidentales a Kiev. Durante varios meses, Kiev ha estado exigiendo con insistencia que Washington le suministre misiles de largo alcance para lanzadores M142 y más con ruedas y M270 lanzaderas de misiles múltiple con orugas. Al mismo tiempo, la administración del presidente estadounidense Joe Biden fue objeto de fuertes críticas en Occidente por negarse a dar ese paso, por temor al estallido de la Tercera Guerra Mundial. Cabe señalar que la presión sobre la Casa Blanca es cada vez mayor, y desde Ucrania no dejan de amenazar con atacar el territorio de Rusia. Por lo tanto, Moscú amenazó con una respuesta más dura al suministro de armas occidentales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe de la delegación rusa en las conversaciones en Viena sobre seguridad militar y control de armas, Konstantin Abrilov, dijo que si las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan al territorio de la Federación Rusa con armas de países de la OTAN, entonces las consecuencias serán mucho más que serias. Rusia podría pasar a una respuesta más dura y proporcional al alcance de los misiles entregados a Ucrania. El diplomático, cuyas palabras fueron publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, destacó que las armas de Occidente, por las peculiaridades de sus características de desempeño, representan una amenaza para los rusos. En estas condiciones, expulsaremos a los neonazis de nuestras fronteras en proporción a la gama de sistemas de misiles utilizados por Kiev, explicó. El diplomático cree que Estados Unidos está presionando deliberadamente a Europa para que agrave las relaciones con Rusia. Washington es muy consciente de que esto podría conducir a una expansión de la zona de conflicto armado en Ucrania. El 28 de julio, la diputada demócrata estadounidense Lisa Slotkin anunció que ambos partidos del Congreso apoyan la transferencia de misiles ATACMS para lanzaderas de misiles múltiple HIMARS a Ucrania, cuyo alcance es de 310 kilómetros. Indicó que se debe proporcionar asistencia militar adicional lo antes posible, dentro de 3 a 6 semanas, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para una ofensiva en el sur del país. El blanco y en botella dice que según las amenazas de Moscú si los misiles alcanzan más de 300 kilómetros, y Rusia establecería esa distancia al oeste del río Dnieper,
Solo hay que comprobar el mapa para ver dónde quedaría esa línea de seguridad, suponiendo que solo sean 300 kilómetros. Seguido de este vídeo subiré el de hace más de 2 años, porque es vital recordar a dónde nos ha traído el enajenado delirio de los políticos de la Unión Europea, básicamente, por su sumisión a las burguesías de espaldas al pueblo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.